bienvenidos. Bueno, gracias Belén por tu cariñosa presentación. La verdad que es un placer estar aquí, hablando de, aquí a varias bandas, ¿no? Pero hablando de algo tan importante, ¿no? Como nos comentaba Belén, que son las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, bueno, yo he preparado una presentación breve y cortita para, bueno, pues para esbozar lo que son las bases, ¿no? De las funciones ejecutivas. Y bueno, pues aquí tenéis la portada del cuento que presentamos hoy. Viaja y observa con Telma, los misterios de los dinosaurios y el antiguo Egipto. Y aquí veis, como ya ha comentado Belén, a los dos protagonistas, que son Hugo y Carlota. Hugo y Carlota son mis sobrinos. Y bueno, son los que van a protagonizar esta serie, ¿no? Y como bien comentaba Belén, pues va a haber otros autores que van a trabajar distintas funciones ejecutivas para que podamos seguir trabajándolas con nuestros chiquitines, ¿no? En la etapa infantil. Así que bueno, la idea es establecer unas bases, un esquema básico de qué son las funciones ejecutivas, por qué es importante desarrollarlas. Vamos a hablar brevemente del cerebro y de la importancia de potenciar y de estimular el cerebro de nuestros chiquitines. Así que bueno, para todo ello nos van a ir acompañando Hugo y Carlota. Fijaos que este es el primer cuento, ¿no? de esta colección, y cada cuento se centra en dos funciones ejecutivas principales, ¿no? Sí que es cierto que no se pueden trabajar las funciones ejecutivas de manera, digamos, diseccionada o independiente, pero las dos principales que trabajamos en este primer cuento son la concentración y el control de los impulsos. Bueno, ¿por qué estas dos? Pues en primer lugar porque para mí son las dos funciones ejecutivas quizá más potentes, más importantes, y luego van de la mano. Ahora vamos a explicar la metáfora del foco, que a mí me gusta mucho contarla, y cuando expliquemos la metáfora del foco vamos a poder comprender por qué van de la mano, por qué la concentración y el control de los impulsos van de la mano. Bueno, imaginaos que estamos en un teatro, entramos en un teatro grande y de repente se apagan todas las luces, se apagan todos los focos. En ese momento quedamos en absoluta penumbra, no vemos nada y bueno, pues en ese momento es difícil que uno se pueda concentrar en algo externo. Si pasados unos segundos alguien nos enciende una luz, nos enciende un foco, nos podemos concentrar en ese algo, ¿no? Entonces la concentración es algo parecido a ese foco que está iluminando, que está dando luz a ese estímulo al cual nos estamos focalizando. Ese sería el foco. Pero tan importante es que nos focalicemos en aquello que estamos iluminando como que seamos capaces de seguir manteniendo en penumbra y en la oscuridad aquello que no sea relevante para ese momento. Es decir, que nuestros niños tienen que aprender no solamente a focalizar, sino a seguir manteniendo en la oscuridad aquello que no es relevante ahora mismo. Y os pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos trabajando, que estamos haciendo algo en relación a nuestro trabajo y constantemente nos estamos yendo a nuestras preocupaciones, al conflicto que hemos tenido con nuestra pareja, a la hipoteca, a la bronca que tuvimos ayer con nuestro hijo? Es decir, que tan importante es que focalicemos, que iluminemos aquel estímulo que sea relevante, como que mantengamos en la oscuridad aquello que, no digo que no sea importante, pero que ahora mismo no es importante. Entonces ahí está la metáfora del foco. La concentración sería en lo que nos centramos, en lo que nos focalizamos, lo que iluminamos, y el control de los impulsos consiste en seguir manteniendo en la oscuridad, es decir, seguir sin enfocar, seguir sin iluminar aquello que ahora mismo no es relevante. Como veis, tan importante es que yo ilumine como que mantenga esa iluminación y mantenga en oscuridad aquello que ahora mismo no sea relevante. Que mantengamos nuestros problemas fuera, que mantengamos los conflictos fuera, que mantengamos otras tareas que tengamos que hacer fuera, en penumbra, porque ahora mismo en lo que nos tenemos que focalizar es en el estímulo A. Y esto es algo que tienen que aprender nuestros niños. Te comentaba antes, Belén, que lo bueno que tienen las funciones ejecutivas es que se pueden y se deben aprender, y para eso nosotros como adultos debemos estimularlas, debemos potenciarlas en nuestros chiquitines, ¿no? Fijaos, aquí nos encontramos con un neonato, con un chiquitín, con un bebé. El cerebro que tienen nuestros bebés, cuando estamos en esa época de nuestra vida, es un cerebro muy chiquitito, que pesa en torno a 300-330 gramos,
Es decir, es un cerebro que con el paso de los años se va a multiplicar por 4 cuando llega a la etapa adulta, pero no es tan importante ese crecimiento, ese peso cerebral, sino la conectividad que se da entre los distintos grupos neuronales. Es gracias a nosotros, es gracias a papá, mamá, a la escuela, gracias a nosotros, por lo cual esos grupos neuronales se van a ir conectando. Esa estimulación que llevamos a cabo nosotros, como madres, como padres, en definitiva, como adultos significativos, es la que va a permitir esa conectividad entre los grupos neuronales. Claro, los niños por naturaleza son inquietos, son impulsivos, son movidos, es decir, tienen una gran capacidad de acción, tienen una gran capacidad de aceleración, ¿no? Otra de las metáforas que utilizo, ¿no? La metáfora del acelerador y del freno, ¿no? Los niños vienen de serie con la capacidad para acelerar y constantemente están acelerando, son inquietos, son movidos, lo contrario sería preocupante, ¿no? Pero de lo que no tienen capacidad, y esto se debe aprender, es de frenar. Es decir, el acelerador viene de serie, pero lo que no viene de serie es el freno. Y el freno es una de las funciones ejecutivas que estamos trabajando en este cuento, el control de los impulsos, también a veces se le llama inhibición o control inhibitorio, ¿no? Y eso es algo que se tiene que enseñar. Como veíamos antes en la metáfora del foco, tan importante es que yo ilumine el estímulo, la tarea, la actividad X, y que sostenga, que mantenga esa iluminación, como que mantenga en penumbra, ¿no? Bueno, hablaba antes Belén, ¿no? De uno de los cuentos que tengo publicado con esta editorial, con Sentir, y es Los 4 cerebros de Arantxa. Y bueno, y ahí lo que trato es de explicarle a los niños y también a sus papás y a sus profes que el cerebro se desarrolla de estructuras posteriores a estructuras anteriores y luego de abajo arriba, ¿no? Entonces por eso elaboré otra metáfora, ¿no? Yo soy muy de metáforas, como veis, la metáfora del edificio cerebral, donde vemos que en la parte inferior tenemos a los personajes del cuento, los 4 cerebros de Arantxa, ¿no? Sobre todo a Coco y a Rati, que lo que codifican o lo que simbolizan son aspectos más de necesidades fisiológicas, emocionales y sociales, es el sótano cerebral, y luego la parte superior, la parte del ático del cerebro, sería más la neocortical, y la que tiene que ver más con funciones más cognitivas, más de razonamiento y más ejecutivas, ¿no? De hecho, en el ático de esa metáfora del edificio cerebral nos encontramos con Bali. Y Bali es el director de orquesta. Y dentro de la dirección de ese cerebro nos encontramos con las distintas funciones ejecutivas que, como comentaba antes Belén, se asientan en la corteza frontal, ¿no? Veíamos antes este chiquitín que viene a este mundo con un cerebro con una gran capacidad, pero que tiene que ser moldeado y que tiene que ser trabajado por mamá y por papá. Entonces, para eso utilizo el concepto de pegamento cerebral. El pegamento cerebral es una sustancia que se tiene que elaborar con mucho cariño en casa y que los ingredientes son unos ingredientes muy especiales, ¿no? Aquí hablamos del cariño, hablamos de empoderar a nuestros hijos, hablamos de fomentar la autonomía, hablamos también por supuesto, de la protección, ¿no? Qué importante es proteger a nuestros hijos, de ayudarles a regular sus emociones. Todos estos son ingredientes que se van metiendo en un bol, que se van mezclando y van generando ese pegamento cerebral. Claro, en el modelo pedagógico de los 4 cerebros que desarrollé hace un par de años, yo hablo de partes concretas del cerebro, pero es que el cerebro es un cerebro y funciona como uno. El objetivo es que funcione como uno. Esto es como tratar sí, claro, podemos hablar de distintos órganos o distintas partes del cuerpo, pero el cuerpo incluye todos esos órganos y todas esas partes, ¿no? Y hablar aisladamente del brazo y de las uñas de los pies no tiene sentido si no lo entendemos como un todo, ¿no? Cada parte del cuerpo tiene su función y lo que hace que una persona esté adaptada o no es esa combinación o esa coordinación entre las distintas partes con sus distintas funciones. Lo mismo pasa con el cerebro. Tan importante es el cerebro rojo como el verde, como el azul, como el amarillo, y la tarea consiste en unificar, consiste en integrar, y para eso es fundamental ese pegamento cerebral, que voy a repetir, que se hace principalmente en casa, que se elabora en casa con mucho cariño, con mucho tiempo y con mucha dedicación, porque el cerebro tarda muchos años, varias décadas, en alcanzar su máximo grado de desarrollo, por lo cual fijaos si tenemos tiempo, ¿no? para desarrollar el cerebro de nuestros chiquitines. Bueno, estas son un par de ilustraciones que aparecen en el cuento de los 4 cerebros de Arantxa, ¿no? Y yo siempre digo que nuestros hijos
sobre todo los más pequeños, que se enfaden, que se enrabieten, que pataleen, que tengan miedo, no me preocupa más mínimo, me parece lo más sano. Lo que sí que me preocupa es que mamá y papá no tengan esa capacidad, ¿no? Que el adulto no tenga la capacidad para regular las emociones en sus hijos, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros, como adultos, seamos capaces de autorregularnos para poder regular a nuestros hijos. Aquí veis la portada del cuento, también editado en sentido, ¿no? Bueno, en el día a día, esto es un pequeño apunte, ¿no? En el día a día solemos utilizar los conceptos de atención y concentración como sinónimos, pero lo cierto es que no es lo mismo, no son sinónimos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de atención, de hecho, en el cuento, ¿no? El cuento que presentamos hoy, hablamos de la concentración, no hablamos de la atención, ¿no? Porque la atención es un proceso que es innato, que es reflejo, es decir, cualquier persona tiene de manera intacta su atención, incluso, y esto ya es una opinión, incluso los niños diagnosticados de TDAH, ¿no? Los niños diagnosticados de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, bajo mi punto de vista, no tienen ningún problema en la atención, donde sí que pueden tener un problema es en la concentración. Entonces, la atención es un proceso reactivo, que el neonato, el bebé de 3 meses y el niño de 4 años tienen los procesos atencionales intactos, sin ningún tipo de problema, salvo que haya una lesión cerebral en ese punto, ¿no? Porque cuando hablamos de atención nos estamos refiriendo sobre todo a aspectos que tienen que ver con el cerebro rojo, es decir, son aspectos de supervivencia. Cuando prestamos atención es porque el estímulo nos capta a nosotros, porque hay un estímulo que es sobresaliente, un ruido, un grito, algo que tiene que ver con la supervivencia que nos capta a nosotros. Mientras que cuando hablamos de concentración es el sentido inverso, somos nosotros los que voluntariamente nos concentramos en determinada tarea. Es decir, es un proceso voluntario, es un proceso consciente y es un proceso que requiere, como hablábamos antes, ¿no? en esa metáfora del foco, de sostener, de mantener durante un tiempo esa iluminación, ¿no? a ese estímulo o a esa actividad. Por lo tanto, la atención es el estímulo que me capta a mí y en la concentración soy yo quien capto voluntariamente ese estímulo o esa tarea. Cuando hablamos del ámbito académico, que a las mamás y a los papás nos preocupa mucho, nos estamos refiriendo a la concentración, ¿no? Cuando una tarea es atractiva externamente, el niño puede estar mucho tiempo, puede estar hasta incluso horas atendiendo. Es un proceso reactivo. Podríamos decir que hasta incluso no tiene ningún mérito, ¿no? Es decir, estar embobado, estar durante mucho tiempo atendiendo a algo que a ti te atrae, no tiene mucho mérito. Desde luego que tiene un desgaste cognitivo y a muchos niveles, pero no tiene mucho mérito. Lo que sí que tiene mérito es concentrarse, es decir, que tú voluntariamente, que tú conscientemente te pongas a hacer una tarea que o bien no te gusta, o bien te resulta monótona, o bien no te resulta atractiva, o bien exige de recursos, ¿no? De muchos recursos. Y esos recursos son las aplicaciones que tenemos en nuestro cerebro amarillo, ¿no? En la corteza prefrontal, en la que antes hablaba Belén. Eso es funcionamiento ejecutivo. Y cuando hablamos de funciones ejecutivas, una de ellas es la concentración, otro es el control de los impulsos. Pero la atención la ubicamos en el cerebro rojo, mientras que la concentración es de cerebro amarillo. Por lo tanto, no aprendemos a atender, porque esto es innato, pero sí que aprendemos, o debemos aprender, a concentrarnos. Entonces, claro, muchas veces las preguntas, ¿no? que nos planteáis, bueno, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo se concentre? Bueno, esto es una habilidad que se tiene que desarrollar, que se tiene que incentivar desde casa, ¿no? Bueno, aquí veis algunas ya de las ilustraciones, no quiero ejercer de spoiler del cuento, ¿no? Pero aquí veis algunas de las ilustraciones que, bueno, por cierto, no hemos hablado de nuestro querido Jesús. Jesús es el ilustrador que ha hecho un trabajo magnífico, como todo lo que hace, ¿no? Todo lo que hace, todos los cuentos que hace Jesús son verdadero oro, ¿no? Y bueno, pues ver aquí algunas de las ilustraciones y veis de qué manera podemos trabajar una función ejecutiva como es la concentración, ¿no? Bueno, esta es una colección que está dirigida a los niños de la etapa de infantil, como ha comentado antes Belén. Sobre todo nos estamos refiriendo a niños entre los 2 y los 6 años. Algunas tareas son para más chiquititos, otras son para más mayores. Algunas les costarán más, otras les costarán menos, ¿no? Y bueno, quería poner aquí algún ejemplo, ¿no? Para que veáis. Aquí, bueno, pues lo que los chiquitines tienen que hacer es buscar los dinosaurios que aparecen en esa leyenda, ¿no? Es un poquito más difícil de lo que puede parecer porque el dinosaurio que tienen que buscar no sale de la misma manera o con la misma forma, con la misma cara
que aparece en la leyenda, ¿no? Lo cual lo dificulta un poco, ¿no? No es el mismo, sí que es el mismo dinosaurio, pero tiene una posición, una postura diferente, ¿no? Entonces, bueno, se trata de ir ayudando a Hugo y a Carlota a ir resolviendo estas distintas pruebas para ir, bueno, para ir paseando, digamos, ¿no? A través de la historia. Esta es otra tarea donde tienen que contar cuántos huevos amarillos con lunares rosas hay. Todo esto son tareas de concentración, ¿de acuerdo? Aquí ya cuando estamos en Egipto, bueno, pues lo mismo, ¿no? Buscar esos objetos que están por ahí escondidos, unos más, otros menos. Para algunos niños, voy a repetir, que les pueden resultar difíciles, para otros les pueden resultar más sencillas, pero bueno, esta es la manera, ¿no? en que podemos, o veremos algunas otras claves, ¿no? En que podemos ir fomentando la concentración en nuestros hijos, en nuestros alumnos. Este es un ejercicio de encontrar las 5 diferencias. Este es, Belén, con diferencia el más difícil. A mí me costó bastante encontrar las 5 diferencias, bastante. Bueno, este potencia mucho la concentración, ¿no? Y luego, la que va de la mano de la concentración, decíamos tan importante, es iluminar, como seguir manteniendo en penumbra aquello que no es relevante para este momento, porque ahora estamos en la tarea X, es el control de los impulsos, ¿no? Y aquí, pues fijaos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es poner la mano en aquellos dinosaurios que tengan 5 crestas y el codo en aquellos dinosaurios que no tengan cresta, ¿no? Con lo cual ya aquí vamos alternando, ¿no? Ya vamos cambiando el foco, en unas tareas hay que darle al acelerador, en otras hay que darle al freno, y la cosa se va complicando, ¿no? Ya vamos viendo que no solamente está activa la concentración, sino que también hay otra función ejecutiva, como es el control de los impulsos, que también está ahí presente, ¿no? Esto también es muy divertido. El otro día lo hacía con mis hijos y la verdad que nos reíamos mucho, ¿no? Dice, cuando veáis al dios con forma de perro, Anubis, piad como un pájaro, pío pío, y cuando veáis al dios con forma de pájaro, Ra, ladrad como un perro, ¿no? Esto es como, cuando éramos chiquititos, ¿no? Que jugamos al mundo al revés, ¿no? Pues aquí se trata de enseñarles a frenar, de enseñarles a controlar esos impulsos, ¿no? Bueno, y aquí ya para acabar, algunas ideas o algunas orientaciones que pueden servir para potenciar o para ejercitar estas 2 funciones ejecutivas que son las principales en este primer cuento, ¿no? Bueno, las tareas Go, No Go, que son muy potentes para trabajar el control inhibitorio, el control de los impulsos, se pueden hacer de lo más sencillito a lo más complejo, ¿no? Pero dar unas instrucciones donde ante determinado estímulo o determinados estímulos hay que hacer una tarea y ante otros estímulos hay que frenar, ¿no? Un ejercicio muy sencillito, por ejemplo, para hacer con niños de la etapa de infantil, consiste, bueno, pues vamos a cogerlo con un par de cartulinas o un par de figuras, ¿no? Que puede ser un sol y puede ser una luna, ¿no? Entonces le decimos a los chiquitines que lo que vamos a hacer es jugar al mundo al revés. Entonces cada vez que saquemos el dibujo de la luna tiene que decir sol, y cuando saquemos el dibujo del sol tiene que decir luna. Y entonces vamos jugando a el ir frenando, ¿no? Pero claro, lo que los niños han aprendido, hemos aprendido nosotros, que cuando vemos un sol tendremos a decir sol, y cuando vemos la luna tendremos que decir luna. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de frenar, ¿no? Estos ejercicios de ayudar a nuestros hijos a que frenen, a que paren, ¿no? Lo que le decimos muchas veces, ¿no? Para, piensa y después da una respuesta. Pues esas son las tareas Go, No Go, ¿no? Donde fomentamos el que paren, piensen y luego den una respuesta, es decir, que respondan y no tanto reaccionen. Claro, la reacción es más de la parte baja del cerebro, ¿no? Parte más instintiva, más refleja, y lo que queremos es que no siempre reaccionen, sino que de vez en cuando, o la mayor parte de las veces, que den respuestas, ¿no? Estas son las tareas Go, No Go. Reducir el consumo tecnológico. Claro, porque el consumo tecnológico funciona mucho desde el proceso atencional. Y si lo que queremos es tener un cerebro integrado, está muy bien la atención, pero también debemos fomentar la concentración. Entonces, cuidado con el exceso de consumo tecnológico, cuidado con el exceso de pantallas, porque sabemos que ese exceso de pantallas fomenta o activa zonas inferiores del cerebro. Y está muy bien, pero también tenemos que complementarlo con la zona superior, ¿no? Que son las funciones ejecutivas. Por lo tanto, bueno, pues que seamos capaces, ¿no? Como padres, como madres, como profes, de gestionar bien los dispositivos tecnológicos. Yo siempre digo a los papis que cuando lleguen a casa y estén con sus hijos, que lo que tenemos que hacer es bueno, pues poner nuestros móviles en modo avión, y tenemos que estar, hablábamos antes, ¿no? del foco. Bueno, nuestro único foco tienen que ser nuestros hijos. Y
y dejar nuestros problemas en modo avión, dejar el móvil en modo avión, todo apartado para dedicarles ese tiempo, ese cariño, que conectemos emocionalmente con ellos, ¿no? La naturaleza es fantástica, ¿no? Porque la naturaleza nos da unas enseñanzas que son fundamentales en nuestro día a día. La naturaleza enseña a nuestros niños, estar en contacto con la naturaleza nos enseña que las cosas requieren un tiempo, que las cosas no son de hoy para mañana, ¿no? La sociedad nos ha enseñado, y los niños así lo han aprendido, que todo está a golpe de clic y que todo es instantáneo y que lo quiero ya. Y encima todo esto, claro, está fomentado por su propia naturaleza. Decíamos antes que los chiquitines son muy de aceleración, son muy impulsivos. Esto, bueno, está fomentado por la sociedad, pero neurobiológicamente hablando, el cerebro de nuestros hijos es así, es un cerebro impulsivo, es un cerebro inquieto. Por lo tanto, la naturaleza lo que hace es calmarnos, porque nos demuestra que las cosas llevan un tiempo, que yo quiero plantar unos árboles o yo quiero tener un huerto, pero no lo voy a tener ni esta tarde, ni mañana, ni pasado. El embarazo también lleva unos cuantos meses, es decir, que la naturaleza nos da unos aprendizajes sobre tranquilidad, sobre paciencia y sobre funcionamiento ejecutivo, sin lugar a dudas, ¿no? Por lo tanto, menos tecnología y más naturaleza puede ser una idea fantástica, ¿no? Jugar al escondite. El escondite es un juego súper completo, aparte súper divertido, es uno de mis juegos favoritos, porque fomenta un montón de cosas, ¿no? Es decir, es la concentración, es mantenerte quieto, callado, sin moverte mientras te están buscando. Fomenta también la teoría de la mente, ¿no? En dónde me voy a buscar y dónde creo que me van a buscar, pues me voy a esconder en otro sitio, ¿no? Es un juego muy completo, ¿no? Que fomenta ese funcionamiento. Caníbales, ¿no? Que es un juego clásico, ¿no? Igual que la Torre de Hanoi. La verdad que juegos para fomentar las funciones ejecutivas hay muchísimos, ¿no? Bueno, esto es un juego clásico, ¿no? Donde nos encontramos con 3 misioneros y 3 caníbales y una barca que tiene capacidad para 2 personas. Este ya sería para los más mayorcitos, ¿no? Seguramente hasta incluso a lo mejor para primeros cursos de primaria, ¿no? Pero de lo que se trata es de hacer que los 3 misioneros y los 3 caníbales pasen al otro lado de la orilla, sabiendo que la barca tiene solamente 2 plazas, y que no puede haber más caníbales que misioneros, porque si no los caníbales se comen a los misioneros, ¿vale? Entonces, aparentemente es muy sencillo, pero bueno, os animo a que os pongáis a hacerlo. El objetivo es que pasen a la orilla contraria. Luego, juegos de mesa en familia, cualquiera. El juego de mesa es la excusa, da exactamente lo mismo que sea. Uno, que os resulte divertido, que cualquier juego de mesa fomenta las funciones ejecutivas, pero lo importante aquí es la conexión, ¿no? Yo siempre que me preguntan por aplicaciones o páginas para fomentar las funciones ejecutivas, digo que lo mejor es algo que sea manipulable, algo que podamos trabajar y donde nos podamos interactuar nosotros, ¿no? Más que aplicaciones y más que videojuegos, sin lugar a dudas, ¿no? Jugar con la familia, jugar con los amigos, cuanto más interactivo sea mejor. Bueno, pues con esto hacemos la presentación del cuento, que bueno, que esperamos que sea de vuestro interés, que bueno, Belén y yo llevamos unos cuantos meses, y Jesús, por supuesto, nuestro querido ilustrador, con él trabajando para, bueno, pues para ofreceros un recurso, ¿no? que os pueda venir bien y que os pueda resultar interesante para trabajar funciones ejecutivas, y que en los siguientes números pues iremos trabajando otras funciones ejecutivas. Bueno, pues con esto damos por finalizada la presentación. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Os deseamos una feliz tarde y bueno, aquí estamos para futuras publicaciones también. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Adiós.